sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió este conflicto societario entre dos empresas públicas, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo México. Después de un litigio muy largo en el que se disputaba precisamente, pues, de una manera de control, en este caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico, por unas adquisiciones que paulatinamente fue haciendo Grupo México hasta que en algún momento quiso hacer una toma hostil de la empresa, y a partir de ahí se enfrascaron en un litigio que finalmente fue resuelto por la Suprema Corte, en este caso a favor del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Creo que lo que está atrás de este caso, como ustedes saben, pues además de muchos aspectos muy técnicos, pero un aspecto que creo que está subyacente en este litigio es algo que yo le llamaría como la naturaleza de las normas del derecho societario. Lo que está subyacente aquí es la validez o no, o la libertad o no que tienen los socios para eventualmente pactar en sus estatutos lo que quieran, o si tienen límites a esa libertad estatutaria. En este caso, lo que la Corte terminó analizando es precisamente la validez de una cláusula estatutaria de los estatutos legales que establecía cierto procedimiento para cuando alguien más quisiera precisamente hacer lo que el Grupo México intentó hacer, una toma hostil de la compañía. Entonces, la ley del mercado de valores tiene una norma al respecto y delega que los estatutos prevean esos límites a partir de ciertos requisitos. Y así como esto, creo que pues eso es lo que está subyacente, o la parte más técnica del derecho societario, creo que es precisamente eso: establecer los límites a la libertad contractual, los límites de los accionistas para pactar en los estatutos ciertas cosas. Entonces, que en ocasiones eso es muy sencillo cuando podemos revisar los estatutos podemos revisar la ley y podemos ver que la ley dice, salvo pacto contrario en los estatutos, salvo disposición contraria, salvo que los estatutos prevean otra cosa, y ahí es muy fácil entonces distinguir que esa norma es de las que llamamos una norma dispositiva, que permite que los estatutos amplíen ese margen de libertad de los socios. Y en otras ocasiones vemos muy claramente normas en las leyes cuando dice son nulos de pleno derecho los acuerdos de quién sabe qué, o no producirá efecto legal alguno las estipulaciones. Entonces ahí claramente distinguimos que se trata que cualquier pacto en contrario a lo que diga la ley pues no produce efecto, y claramente un tribunal declararía nula esa cláusula. Pero las normas intermedias, es decir, cuando no se puede leer con claridad en la ley ese aspecto dispositivo, no se puede leer esa supletoriedad, no se puede leer que diga salvo pacto en contrario, salvo disposición contraria a los estatutos, etc. Ni tampoco se puede leer lo contrario, es cuando entonces pues entran estos conflictos, ¿verdad? Entonces, donde se trata precisamente de establecer la naturaleza de la norma y el límite de la libertad contractual de los socios. Y este es el tema que entonces yo creo que resolvió la Suprema Corte, y que pues muy amablemente aquí nuestro querido Memo, que además tiene mucho mérito porque recién fue papá, entonces yo creo que en las noches que no lo deja dormir Isabel, entonces me puso a preparar aquí la presentación. Él estudió aquí en la facultad y después hizo su maestría en Harvard, y precisamente sobre este tema presentó su disertación final de su maestría, y le pedimos que pues él hiciera el resumen y la presentación, y que nos ayudara pues un poco a establecer este diálogo, que como saben los que ya han venido, pues la dinámica es muy sencilla, es simplemente tratar a partir de una presentación, ir tratando de combinarlo con un diálogo abierto en el que todos podamos intervenir y opinar sobre el tema. Entonces, Memo, pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias, licenciado. Pues como ahorita dijo el licenciado Roble, cuando estaba haciendo la maestría todavía no salía la sentencia era una en junio, entonces mi tesis fue precisamente más bien sobre las cláusulas para prevenir las tomas hostiles, y no consideraba todo lo que dijo la Corte. Entonces ya como incorpora tanto lo que yo expuse en mi tesis de maestría como un poco la sentencia de la Corte. Entonces, para empezar, lo primero que creía relevante exponer era quiénes sean las partes en un escenario así de toma hostil. En un primer lugar tenemos a los inversionistas, que están marcados del lado derecho, del lado izquierdo, el llamado raider, que es el que quiere tomar el control de la empresa, y la ovejita, que es, en este caso, la ovejita asustada, es el consejo de administración, que
está en bajo riesgo de perder su trabajo una vez que se tome hostilmente la empresa. Y estos tres grupos tienen una visión o una evaluación distinta del activo llamado empresa. Entonces, lo más típico es que en el escenario de una toma hostil, el desempeño de la acción de la empresa ha sido, digamos, o no ha arrancado o ha venido decayendo constantemente. Y los inversionistas, en este caso, no le ven un muy buen futuro o un buen prospecto a la empresa. Entonces, quizá la empresa esté decayendo. Para el trader, él lo que ve en realidad es una empresa que está subvaluada y él sabe que puede comprarla a un precio inferior y venderlo en el futuro a un precio mucho mayor, ya sea porque él cree poder operarlo mejor en el negocio, o ya sea porque puede vender activos o puede de alguna manera crear valor y al final vender el activo más caro. Y para los consejeros, pues obviamente se les acabó el chiste y van a perder sus perks y es lo típico, van a perder su trabajo, y quizá eso es lo que también ellos ven en el negocio, quizá ellos creen que va a salir adelante el negocio y que va a subir, pueden entregarle valor al accionista y puede salir el negocio en marcha. Entonces, creo que vale la pena abordar un poco las tomas hostiles o la regulación de las tomas de control en Estados Unidos, porque es donde más se ha desarrollado la jurisprudencia al respecto y es de donde salen muchos de los términos que también utilizó la Corte en su sentencia. Y entonces en Estados Unidos se habla de... ¿No puedo ser un grupo de control también en las ovejitas? No solo el consejo, sino un grupo de control que no tenga el 50%. Que tiene un stake grandote. Sí, también podríamos hablar de esos como gana pero esos perks, ¿no? Sí, correcto. Y entonces en Estados Unidos podemos hablar de tomas amigables, que es cuando muy fácilmente el raider, en este caso que es Gordon Gekko, se pone de acuerdo con las ovejitas y decide vender la empresa. Y es muy amigable el asunto. Y posteriormente, si es una fusión, pues se tendrá que votar por los accionistas, pero la razón por la que es amigable la toma es porque precisamente hay un acuerdo entre el comprador y el consejo de administración. Y entonces en Estados Unidos, para efectuar una fusión, tienes que necesariamente tener la autorización del consejo. Sin eso nunca va a poder pasar a votación de los accionistas, contrario a México, como vemos. Y en caso de una toma hostil, el adquirente se brinca al consejo y le ofrece dinero directamente a los accionistas de la sociedad para comprar sus acciones. ¿Cómo convences a los accionistas que tienen esas acciones? Todos, pues les ofreces una prima sobre el precio o valor del mercado. Y entonces, principalmente hablando de Estados Unidos sobre la ley de Delaware, que es bajo la ley bajo la cual están la mayor parte de las empresas públicas constituidas, se permite la defensa para prevenir una toma hostil, especialmente un poison pill. Y un poison pill no es más que un derecho que discrecionalmente emite el Consejo de Administración a todos los accionistas por igual, en el que dice que en caso de que una persona, cualquiera que sea, compre más de X porcentaje de acciones, todos los demás accionistas tendrán derecho a comprar acciones a un descuento, de tal forma que el que trate de pasarse del porcentaje establecido por el Consejo se diluye automáticamente y nunca va a llegar al control. Y estas llaman como también revolving pills, porque no importa cuántas veces trates, el Consejo puede seguir emitiendo poison pills y eventualmente y siempre te vas a diluir. Entonces es una barrera fáctica para que se lleve a cabo una toma hostil. Económicamente no es viable tratar de romperla. Entonces la única forma es ir a las cortes. Y reiteradamente las cortes en Estados Unidos por nos han dicho que lo que vigilan las cortes es que los consejeros cumplan con su deber de diligencia y su deber de lealtad a los accionistas. Y entonces que traten por igual, por ejemplo, a distintos adquirentes, o que de plano no pongan en venta la empresa y nunca quiten el puesto pido. Y los porcentajes que típicamente se manejan son de 10-15%, que son los que tienen los poison pills. Aunque ahorita, precisamente en estos momentos en Estados Unidos, son muy impopulares y casi, o cada vez menos empresas tienen poison pills puestas, porque los accionistas, en general, los inversionistas en general, ven con muy malos ojos eso, porque precisamente hay un conflicto de intereses inherente en el consejo de administración, porque bajo el riesgo de perder su cargo.
La otra legislación que es importante es la Unión Europea. Ahí hay una regulación supranacional y hay una directiva de la Unión Europea en donde les es forzoso a todos los países imponer como principal arma para prevenir las tomas hostiles las ofertas públicas de adquisición forzosa. Y las ofertas públicas de adquisición forzosa, que lo voy a decir nada más OPAs, se activan cuando una persona trata de comprar más del 30% de las acciones. Entonces la ley dice, en ese caso, el accionista tendrá que ofrecer comprar el 100 por igual, o sea, parejo a todos los accionistas. Y entonces esto es una barrera para las tomas hostiles porque porque vas a ahuyentar a aquellos tiradores que no son serios. Y aquellos tiradores que quizá nada más quieran comprar el 51, 52, que quizá no sea lo mejor para los demás accionistas. Y entonces en Europa se privilegia mucho que los accionistas tomen la decisión de vender y les imponen muchas restricciones a los consejos de administración para que participen o para que traten de obstaculizar la oferta. ¿Por qué la normatividad americana y de la Unión Europea pretenden evitar una toma hostil? Como un principio de orden público. Bueno, en Estados Unidos eso sí no es tanto que sea de orden público, sino en su momento cuando dijeron que las cosas sí eran válidas, se dijo sí son válidas porque el Consejo tiene la autoridad para emitir cualquier tipo de security y por eso sí son válidas. Lo que tenemos que cuidar es nada más el comportamiento de cada uno de ellos. Mientras que en Europa se pone este tema, aunque hay varias como ideas o justificaciones, quizá la principal sería que el accionista minoritario, una vez que alguien adquiera el control de la empresa, su inversión cambia, porque cambia de una empresa que está diluida en el mercado a una empresa con un accionista controlador. Y entonces eso repercute porque, por ejemplo, ahora quizá tendría que vigilar más a fondo la actuación del consejo para que no desvíe fondos. Entonces cambia la inversión en la que está. Entonces le das una oferta de salida porque precisamente cambia la inversión. Está curioso que, a nivel directiva de la Unión Europea y no país por país, ¿qué es lo importante o qué principio pretendes ahí respecto a todo el mercado de la Unión Europea? Sí, son dos formas de ver el mundo totalmente distintas. No, pero el hecho que tome atribuciones la Unión Europea respecto a eso. Y eso es porque, por ejemplo, esta idea de las ofertas de las OPAs salió de Inglaterra y quizá ese es el mercado quizá más líquido de toda la Unión Europea. Entonces habría que tener uniformidad en todos los mercados de valores de Europa, ¿no? Y por eso habría que abordarse como directivo, quizá. Pero bueno, la verdad es que no he entrado a fondo al estudio de las razones legislativas de la directiva. Pero bueno, quizá el punto más importante es que esa es la forma de prevenir las tomas hostiles no deseadas y darle salida a todos los accionistas. Pero realmente la OPA no pretende impedir la toma hostil. La OPA lo que pretende es proteger al accionista minoritario, que el accionista minoritario pueda vender y beneficiarse de una oferta de adquisición que no sea nada más el grupo de control. Correcto. Sí, digo, quizás, pero lo que más precisamente quería decir es que actúa como una barrera fáctica para cierto tipo de tomas hostiles, en aquellas que solo va a vender el grupo de control y en donde generalmente se paga una prima, ¿no? Y esas son las que quieres ahuyentar. No quieres ahuyentar aquellas que vayan por el 100%. Es así, digamos, si el precio es suficiente para que los accionistas vendan, entonces quizás ese sea un resultado eficiente bajo los ojos de la Unión Europea. Y lo dificulta al final porque quizá tú nada más quieres el 51, la ley no te deja. O sea, si te deja hacer tú puedes hacer una OPA por el porcentaje que tú quieras adquirir. Cuando quieres tomar el control, entonces tienes que hacer la OPA por el 100%. Sí, y en este caso, por control le pusieron 30%. Entonces, si quieres adquirir más del 30%. No, pero es que puedes tú adquirir incluso más del 30%. Si no adquieres el control, no tienes que hacer la OPA. Aquí en México. Sí, aquí en México sí. En Europa es una sola, 30%. Pero de acuerdo contigo, en México sí hay las ofertas públicas de adquisición voluntaria y las forzosas. Que sí, correcto. Y entonces, un poco la regulación de los takeovers en México, y aquí más o menos lo que decía, yo nada más estoy analizando ahorita aquí la oferta pública de adquisición forzosa, que es cuando, igual que en Europa,
es por más del 30% de las acciones ordinarias, hay que ofrecer comprar el 100%. Y esa es la OPA forzosa aquí en México. No, perdón. Sí. Es que a lo mejor estoy un poco confundido. Pero lo que detona la necesidad de adquirir el 100% es tu pretensión de adquirir el control, no el que te excedas del 30%. Sí, en el México, o sea, en la voluntaria, la voluntaria dice, entonces, si quieres obtener el control, entonces hay que lanzar el 100%, pero si no quieres, puedes quedarte debajo del 30%. No, o incluso exceder el 30% sin tomar el control, no tienes que ofrecer la compra del 100%. O sea, tú puedes ofrecer comprar el 49%, entonces tu OPA puede limitarse al 49% si es que el grupo de control tiene el 51%. Entonces no estás tomando el control, entonces únicamente tu OPA sería por el 49%, no por el 100%. Si rebasas eso y quieres el 51%, pues entonces sí necesariamente lo tienes que hacer por el 100%. Ok, yo nunca había pensado en una excepción como esa para esta regla tan específica. ¿Qué iba a decir? ¿El 98 es solo ese párrafo? No, después de este párrafo vienen los requisitos para los requisitos con los que tienen que cumplir las OPAs forzosas. Yo la verdad que, o sea, como este no es el tema de estudio principal, o sea, le quería nada más decir así, pero orar por la precisión. Yo nunca lo había pensado de esa forma. Y entonces, cuando introducen las cláusulas para abrir las tomas hostiles, entonces en la exposición de motivos dicen que el objetivo es propiciar que los activistas en general conozcan y evalúen la conveniencia o no de la toma de control por parte de terceros. Esa es como la justificación detrás de las cláusulas para abrir las tomas hostiles, que es muy similar a lo que se expuso en la exposición de motivos sobre las OPAs forzosas y por qué deberíamos de haber implementado eso, que es en realidad proteger a los inversionistas minoritarios. Y luego tenemos lo que es la Poison Pill a la mexicana. Entonces se implementan estos dos tipos de regulaciones. Una que va a aplicar para las ofertas públicas de adquisición forzosa y voluntaria, y otra que aplica para aquellas empresas que decidan poner en sus estatutos cláusulas que establezcan medidas tendientes para prevenir la adquisición de acciones que corren el control de la sociedad. Entonces dice, se pueden adoptar estas en la SAP siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Entonces, el primero es que sean aprobados en la Asamblea General Extraordinaria, en donde no haya votado en contra más del 5%. El número 2 es que no excluyan a uno o más accionistas distintos de la persona que lleva a cabo la oferta o que quiera adquirir control de los beneficios económicos que en su caso resulten de las referidas cláusulas. Eso sí es bastante crítico, que la verdad es que no vamos a estudiar ahorita porque no fue lo que habló la Corte. En el número 3, quizá el más importante, es que no restrinjan en forma absoluta la toma de control de la sociedad. En el caso de que la autorización tenga que darle al Consejo para pasar el porcentaje establecido por los estatutos, entonces hay que establecer ahí las consideraciones que van a tomar los accionistas. Digo, el Consejo. El número 4 sería que no contravengan lo establecido para las ofertas públicas forzosas de adquisición y que no hagan mudatorio el derecho patrimonial del adquirente. Y la sanción de no cumplir con esos requisitos es que la cláusula es nula de pleno derecho. Y adicionalmente dice que las sociedades, y eso es un extra, no podrán estipular las cláusulas que se refiere el artículo 13, fracciones 1 a 3, que son respecto a acciones donde diversos, donde restringen, principalmente primero, la libre venta de las acciones. Y entonces, en el caso particular de GAP, hice la tablita aquí, para seguir el precio de la acción de GAP, de cómo estaba, y en el pico más bajo, que fue en 2008, es cuando GAP empezó a adquirir poco a poco acciones en el mercado, sin hacer oferta pública. Claro, perdón, sí, Grupo México, perdón. Y posteriormente, en junio de 2011, cuando el precio de la acción estaba a 45 pesos, lanzó una oferta pública de adquisición forzosa por el 100% de las acciones a un precio de 50, es decir, le dio una prima de un poco más del 9%. Ya Grupo México era accionista. Ya era, exacto, ya era accionista, antes de lanzar la OPA, ya tenía como, si no me equivoco, 20 y tantos. Y en su momento llegó a adquirir 31, eso lo tengo acá. Sí. Entonces, para
Agosto de 2011 ya había adquirido 31.8, es lo que tenía el Grupo México. Y fue comprando poco a poco, y antes de lanzar la oferta tenía más o menos 14. Y entonces la estructura accionaria en particular de GAP, tienen ellos un accionista serie B, que representa el 15% del capital social, y unas acciones serie B que representan el 85% del capital social. Y la serie B tienen derechos, tienen derechos para decidir pues, muchísimas cosas de la sociedad, entre ellas como, por ejemplo, la reforma de estatutos, que es principalmente quizá la más importante. Un derecho de veto sobre tanto sobre la reforma para estatutos como para ciertas decisiones que toma el Consejo de la serie B. Una pregunta. Sí. Eso es exactamente como está ahí, de ahí la de OMA, Ajá. de la W. Que tengo entendido, no me metí tanto, pero en los estatutos de la W te habla de un convenio entre accionistas y un cierto convenio entre accionistas y no los puedes hacer. En el momento que lo cedas, se hace una B y una W se vuelve B. Que es debatible, si no, está de más. Entiendo que la serie W en este caso se podía convertir en B a partir de 2009, en cualquier momento. Así está, igualito. Si no se renueva el convenio entre accionistas y lo demás. Pero lo que está en ICA, y no sé si es cierto, no me acuerdo si lo leí literalmente, digo OMA, perdón, No. OMA, digo ICA, otra vez OMA, no sé, que no se pueden ceder parcialmente por ser aeropuerto y por la regulación específica que tiene. No estoy tan seguro, es pregunta, porque está igual. Fíjate que la parte de la aplicación de la ley aeroportuaria, que son las primeras 120 hojas de la sentencia, la verdad es que no me las eché, como que no me interesó. Es que creo... Exactamente porque la ley de aeropuertos se aplica, no sé. Desecharon, ¿no? Desecharon su argumento. Que creo que lo que decía GAP es que yo tengo una regulación especial, ¿no? Sí, no, dicen, tú eres sociedad mercantil, te regulas como moneda de mercado de valores, supletoriamente ley de sociedades mercantiles, ese argumento. Afuera. Pero no hay nada regulatorio que tenga que estar controlado por la concesión de aeropuerto. Que podría perder GAP en caso de cambiar de control. Ajá. No. O sea, los accionistas, yo tengo la W porque tengo el control sobre ciertas cosas, porque tengo concesión, o porque tengo algo específico respecto a la ley de aeropuertos, que no sé siquiera si existe. Pregunta, ¿está idéntico a cómo estaba La estructura. Pero ya sin ICA, que ICA ya tiene 100%. No, pues es particularidad de los términos de concesión, la verdad es que no lo sé. Pero para el efecto de esta discusión lo importante es que ese 15% en realidad controla grandes decisiones de la sociedad. Pero precisamente por eso lo digo, Quizás una razón, dices tú. Hay una razón detrás de eso. Exacto. O sea, eso no lo abordó la Corte. Bueno. Pero bueno, entonces como decíamos, tiene un derecho de veto para la reforma para reformar los estatutos. Y en sus estatutos la cláusula 10ª dice que no podrán tener una participación mayor al 10% del capital de la sociedad, salvo que se reformen los límites de participación accionaria. Y lo dice, no podrán ser rebasados este límite del 10% directamente ni por fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutos. Es la restricción bastante amplia, que yo en su momento consideraba era bastante absoluta. Es decir, que ningún accionista puede tener más del 10%. Ninguna persona puede tener más del 10%. Sin autorización. De la asamblea de accionistas, en este caso, que tendría que reformar el límite de participación para permitir una inversión mayor al 10%. Y ese es un límite estatutario. Es un límite, es correcto. Ese es el límite estatutario que impuso GAP. No sabemos si la ley de aeropuertos, si ese límite estatutario corresponde a un límite de la ley de aeropuertos. Eso entiendo que no, pero sí, no sé. El límite que se puso la propia sociedad, es decir, ningún accionista puede tener más del 10% sin autorización de la asamblea. Eso es lo que yo tengo entendido por lo menos. Y entonces, quizá aquí lo que particularmente parecería es que lo absoluto es que nadie puede tener más del 10, y eso a mí por lo menos inicialmente me parecía muy absoluto, ¿no? Entonces la Corte empieza el análisis diciendo, bueno, hay que analizar esto bajo los principios del mercado de valores, y en particular sobre los derechos que existen en favor de los accionistas y del buen gobierno corporativo. Y eso es como que lo que ellos creen que debe sopesar un poco, no únicamente la libertad del accionista de vender. Entonces, contra eso es lo que van a pesar si eso no valía la cláusula.
y concluyen que el control de la sociedad reside esencialmente en la Asamblea General de Accionistas. Y entonces, lo que dice la Corte es que las sociedades gozan de un amplio margen para poner las cláusulas en sus estatutos, y que los tribunales deben de respetar las decisiones de negocios de los accionistas, de los acuerdos que hayan tomado, salvo que se extralimiten a lo que impone la ley como prohibiciones. Y entonces fija la litis y dice, lo que hay que determinar es si, en primer lugar, esta cláusula restringe en forma absoluta el control de la sociedad, y en segundo término, si las acciones que están emitidas violan esta última disposición del 48, es donde dice que no podrán estipular cláusulas, se refiere al artículo 3, fracciones 1 a 2. En particular, lo que resulta más importante para efectos de analizar las tomas hostiles es el primer requisito. Y entonces se pone a analizar y dice, ¿qué es control? Y analiza el artículo 2. Y bueno, la ley dice, no alcanzo a ver bien, pero sí. Entonces, la fracción tercera dice que tiene control aquella persona o grupo de personas que pueda imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas o nombrar o destituir a los consejeros, a la mayoría de los consejeros. En segundo término, tiene control quienes tengan la titularidad de voto respecto del más del 50% de las acciones, 50% más. O quienes tengan la capacidad de dirigir la administración, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. Es un copy-paste esto de las leyes del Securities Exchange de Estados Unidos. Sí, sin leer la sentencia, Sí. si el estatuto me limita a solo tener el 10% y ya fuera de eso no puedo tener más, no puedo hacer ninguno de los 4. Es correcto. Y eso no, en particular respecto al porcentaje, no entra nunca en discusión a la Corte de si 10 es mucho o es poco. Y en particular lo que le falta analizar a la Corte, dos términos que también tienen que ver mucho con el poder, ¿verdad? Influencia significativa, que la ley dice, tiene influencia significativa quien tenga más del 20%. Es decir, quien tenga el 20% definitivamente no tiene el control, tiene influencia significativa. Y luego hay un tercer tema, que es el poder de mando, que es una capacidad de hecho, de influir en las asambleas o los consejos. Estos dos términos nunca se analizaron por la Corte para determinar el tema del porcentaje. Entonces, en el tema de la litis, la Corte dice, bueno, existen solo dos formas de tomar control. Por la titularidad de acciones o porque hay arreglos entre accionistas. Esas son las dos formas de tomar el control. Y entonces las divide en amigables y hostiles. Y dice, son amigables si cuentan con la aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Y son hostiles si las transacciones de compraventa de acciones se hacen fuera en el mercado de valores sin que tenga una aprobación sin que tenga una aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Pero es válido eso, aunque no tengan la aprobación, es hostil. Pues es que precisamente lo que hizo CAP es, yo no voy con la Asamblea de Accionistas ni con el Consejo, lo compro en el mercado y entonces adquiero las acciones y con eso tengo el control. Ese sería el primer caso, por la titularidad de las acciones, porque compré las acciones y ahora yo tengo el derecho a voto. Entonces, bueno, hace la diferencia entre amigables y hostiles. Dice la Corte, solo las cláusulas solo están limitadas a prohibir tomas de control amigables, pero sí pueden las cláusulas, prohibir o limitar absolutamente las tomas hostiles de control. Es lo que concluye la Corte. Y entonces dice, en el caso particular de GAP, si los accionistas tienen la facultad de modificar y por lo tanto no es absolutamente restrictiva la cláusula, porque lo puede modificar y porque solo previene las tomas hostiles de control, es decir, las que se hacen vía una oferta pública de acción forzosa o en el mercado. O sea, a ver, Sí. En el caso particular, si GAP hubiera, digamos, si Grupo México hubiera negociado con GAP y GAP, hubieran reformado esa cláusula, hubiera podido adquirir. Exacto, hubiera requerido necesariamente el consentimiento de la Asamblea, no del Consejo. O la alternativa hubiera sido que con su 10% o 9.9% se juntara con otros accionistas que representaran X porcentaje y votara. Es la otra alternativa que te da la Corte. Pues te pudiste haber juntado y haber convenido entre los accionistas
para efecto de tomar el control de manera amigable. Corrígeme si estoy mal. Sí. En algún punto de litigio o previo al litigio, cuando ya el Grupo México había adquirido más del 10%, se convocó una asamblea y ellos se sentaron con la titularidad de ya el tantos por ciento, si mal no recuerdo en ese momento. Y Grupo México y GAP le dijo, no, tú no puedes tener eso, entonces te desconozco como accionista por lo que se excede al 9.9%. Sí. ¿Sí fue así? Es correcto, es correcto. Sí, la sanción para, creo que no la puse acá, la sanción para quien rompiera la barrera del 10% era precisamente perder su derecho de voto respecto al excedente. Eso decían los estatutos. Eso dicen los estatutos. Y la otra sanción es que tienen que eventualmente vender las acciones mediante una oferta pública, lo que exceda el 10%, para efecto de que nunca se quede ahí indefinidamente un accionista que tenga menos 10%. Pero sí, la pena inmediata es la pérdida del voto. Entonces, la OPA que lanzó el Grupo México, la suspendieron. La suspendieron porque le pidió autorización a la comisión y se interpusieron una serie de amparos y por lo tanto la autorización nunca surtió efectos y es lo que quedó suspendido y por eso nunca pudieron lanzarla y nunca pudieron adquirir nunca pudieron concluir la oferta pública. Entiendo que, lo que leí del resumen, que GAP promovió un amparo para que le solicitara a la comisión la suspensión de la OPA y se otorgó esa suspensión y por eso se suspendió. Y por eso se suspendió. Esa fue la parte del grupo, sí. Entonces, por eso nunca se autorizó, porque la comisión, vía un mandamiento judicial, ya no pudo autorizar la OPA, según lo que leí del resumen. Eso Sí. por medio de la sentencia y de... Eso fue en los pasos iniciales. En los pasos iniciales. En junio de 2011 que anunciaron la OPA. Antes, después de la asamblea que se conocieron el 18%. Después. O sea, en el inter de eso y la sentencia. Sí. Y sí, fueron muchos litigios, muchos de ellos derivados de representaciones en las asambleas y cómo los desconocían y estuvo litigios relacionados con las convocatorias de las asambleas y demás. Hubo una serie de litigios que al final concluyó toda la corte. Estos son muy buenos temas para diálogos corporativos. La representación de los accionistas en una asamblea de la SAT. Sí. Y entonces lo que concluye la corte es que las cláusulas para prevenir las tomas hostiles son inválidas solo si impiden los convenios entre accionistas, en términos generales, o si clausuran la facultad de la Asamblea General de Accionistas de reformar la cláusula estatutaria para efecto de admitir una toma amigable. Y por lo tanto sí puedes limitar absolutamente las tomas hostiles. Esa es la conclusión. En el caso particular, hubo un voto particular del ministro Pardo Rebolledo, que creo que es muy interesante porque se relaciona con la tenencia accionaria de GAP. Como habíamos dicho acá, en la serie W tienen un derecho de veto por la reforma de estatutos. Entonces lo que dice Pardo Rebolledo es, a ver, ¿cómo podrías tú adquirir control si hay una persona que puede impedir? Exacto. Esa persona, al final, una accionista militar incentivada, no te va a permitir tomar el control. Entonces, en ese sentido, no hace mucho sentido el tema de la toma de control hostil en GAP. Una pregunta, el hecho de que te pongas de acuerdo con los accionistas que no le te dan el control, eso en sí mismo no también podría contradecir lo que es el estatuto. Oye, no te puedes poner de acuerdo para darme la madre a mí que tengo el control. ¿Te refieres a la limitación esta que tienen los estatutos sobre los pactos sociales y demás convenios? No, pues en general, a fin de cuentas, control se entiende, el ponerte de acuerdo, puedes citar el grupo de control con otro grupo de control más grande, pero sobre un solo acuerdo. Entonces, no sé si eso también podría contradecir lo que ya hacen los estatutos. O sea, salirte por donde dice la Corte, oye, hazlo amigable, ponte de acuerdo con otros accionistas, modifica los estatutos y lo puedes hacer. Sí, creo que precisamente lo que dice la Corte. Pero eso en sí mismo quizá podría contradecir también los estatutos, que al final de cuentas es lo que da base a todo el litigio, ¿no? Sí, claro, y lo que dice la Corte es, si tú prohíbes las tomas vía convenios entre accionistas, entonces esa cláusula será nula, porque prohibiste entonces las tomas amigables, que es lo que llama la Corte.
Y muy particularmente respecto a que esta parte de la cláusula de GAP que decía que no podían rebasar los límites ni por convenios, ni por fideicomisos, ni pactos sociales o estatutos, la Corte lo interpreta de una manera bastante restrictiva y dice, no, esto se refiere solo a convenios, por convenios se refiere solo a compraventa de acciones, no a convenios entre accionistas. Que creo que la intención de GAP seguramente era limitar que no, también el tema de convenios entre accionistas. Sí, pero yo creo que es como una interpretación para que sobreviva la cláusula de los estatutos, ¿no? Ese fue un argumento que dio Grupo México. Es nula, aquí lo estás prohibiendo las convenios entre accionistas. No, aquí solo es nula la cláusula, es decir, es nulo el que a través de convenios se eleve de ese porcentaje que está previsto en los estatutos, ¿no? Sí, no sería, que es otro tema, sería nulidad de toda la cláusula, nulidad solo de esa disposición específica. ¿Y tú qué piensas? Está complicado, la verdad es que así como vi la sentencia, yo creo que sí te dirían que es solo nulo el tema de los convenios entre accionistas. Aunque, pues la cláusula que restringe la tenencia accionaria a un tope no mayor del 10%, esa permanecería válida. Correcto. Pero entonces, si a través de pactos parasociales o de los mismos estatutos, es que no vería cómo los estatutos, con este pacto, habría una contradicción. Pues si los estatutos limitan y por otra parte los mismos estatutos permiten, pues, ¿cómo podría ser eso? Es decir, donde yo veo que se puede elevar ese porcentaje no es a través de estatutos, sino a través de pactos parasociales. Correcto, a través de pactos parasociales, convenios entre accionistas en general. Es correcto. Sí, yo opino lo mismo. Esa es la forma de darle la vuelta final a una cláusula para prevenir la toma hostil. Es celebrar convenios entre accionistas. No sé, entonces deja de ser hostil. Se vuelve amigable, dice la Corte. Requiere la anuencia del Consejo. O de la Asamblea. La Asamblea, en este caso la Asamblea. Esta sentencia yo creo que puede tener repercusiones muy serias para la libre transmisión de acciones en el mercado de valores. Estoy de acuerdo. Simplemente por llamarle una adquisición hostil, no quiere decir que sea mala, ¿no? Correcto. La Corte está viendo la palabra las tomas hostiles como algo mal. Al contrario, como bien dijiste tú al principio de tu exposición, una toma hostil normalmente se da cuando hay una mala administración en una empresa. Entonces viene alguien más. Una que pueda ser mejor. Que pueda ser mejor, ¿sí? Entonces, lo que se trata en el mercado es de darle movilidad a la propiedad de las empresas. Y aquí le están restringiendo muchísimo porque quienes controlan a las empresas, pues ahora no va a haber manera de que pierdan el control. ¿Sí? Con disposiciones muy sencillas, tienen una protección prácticamente absoluta de que pueda llegar cualquier tercero a asumir el control si ellos no quieren, si ellos no lo quieren perder. Estoy de acuerdo. Y adicionalmente también el hecho de que seas posiblemente sujeto a una toma hostil también, lo que dicen es que incentiva al Consejo de Administración a actuar de la mejor manera, digamos, tratar de mantener siempre el precio de la acción lo más alto posible para que nunca sea redituable para una persona comprar barato y vender caro. Sí, entonces es como que el incentivo que les da a los y que es que actuar, estoy totalmente de acuerdo contigo, actuar de la mejor manera posible a favor de los accionistas y incluyendo los minoritarios. Correcto. Y aquí volvemos a lo que comentábamos antes de que tú iniciaras, que nuestro mercado de valores adolece de una serie de deficiencias que impide que realmente accionistas menores puedan tener su inversión bien protegida, y son quienes controlan las empresas los únicos que realmente tienen los beneficios. Estoy de acuerdo. Y quizás esa es la causa, o por lo menos la causa que la mayor parte de los estudios empíricos dicen por qué el mercado es muy concentrado. Es muy concentrado porque al final los accionistas mayoritarios pueden extraerle más valor a la empresa de lo que ellos se beneficiarían de un mercado más eficiente de las acciones. Entonces, esa razón hace que el control siempre se retenga y ahorita
que es lo que siguiente quería avanzar un poco, era y esto, pues, digo, ¿qué impacta, ¿verdad?, en el tema de la bolsa mexicana de valores en particular? Entonces, hice esta tablita, ¿verdad?, donde es más o menos ilustra un poco el nivel de concentración de tenencia accionaria en las empresas. Y la gran mayoría siempre tienen una accionista que tiene más del 50. Y son muy pocas las que se encuentran pulverizadas, bastante pulverizadas. Y a pesar de que hay una concentración bastante... ¿Nos puedes explicar esa gráfica? Sí, claro. Esta cláusula, aquí está el número de empresas, número de SAPs, y es el número del porcentaje de tenencia accionaria que tienen. Entonces, está dividida entre 0 y 10, ¿verdad? En porcentajes de 10. Las más concentradas son las que están acá, entre 50 y 60. Hay un total de 21 sociedades que tienen un propietario, un accionista o grupo de control. Para efectos de este estudio, asumí que las familias actuaban como un grupo solo, que normalmente se cae. Y se va disminuyendo la cantidad de sociedades que en realidad emiten gran parte o sea, más bien que tienen la mayor parte de sus acciones flotando en el mercado. Entonces, tenemos nosotros un mercado que está bastante concentrado. Y entonces, o por lo menos lo que yo me pregunté en su momento fue, ¿y entonces por qué querrías tener una cláusula para prevenir la toma hostil si nadie te lo puede quitar? Tiene más del 50, ¿verdad? O sea, en porcentaje son 21 sobre 140 empresas públicas más o menos. Sí, correcto. En el caso particular de los porcentajes los hice sobre 131 empresas, porque luego están en el mercado de valores, están también cotizando empresas extranjeras. Esas las omití. Sí, claro. Pero, o sea, de las 130 empresas mexicanas que cotizan en bolsa, ¿cuántas tienen? Están en manos firmes. Manos firmes. Entonces, Aquí tenemos el dato más del completo. 50%. Sí. Eso comprobaría. Sí. 69 empresas tienen un accionista que tiene más de 50. Sí. Luego hay un 22 que tienen un accionista que tiene entre 30 y 50 y solo 22 que tienen un accionista que tiene menos de 30. Y entonces... Y el resto está pulverizado. Y el resto está, exacto. Ya está pulverizado en el mercado. Correcto. Ahora, está pulverizado y seguramente muchos de ellos tienen o fideicomisos o pactos parasociales o accionistas significativos que tienen vetos, como en este caso, es decir, que con un 5 o 10% correcto. Inversionistas, yo conozco por lo menos varias empresas que tienen accionistas con muy poca tenencia accionaria, pero con derechos de veto que prácticamente le otorgan el control. Correcto, que sería como el caso de GAP. O sea, GAP aquí está contado como ese 15% como de ese accionista W pues ejerce un poder de mando por lo menos importante. Claro, y yo que prácticamente para efectos de aprobar o no la toma hostil o la toma de la empresa, pues ejerce control absoluto. Él decidirá quién sí y quién no puede tener más del 10. Ese accionista, porque al final es el que tiene que aprobar para ese 15%. Para esos efectos. Correcto, exacto. Que ese es un tema técnico que yo quería plantearte, sí. Porque por lo que estoy entendiendo, requeriría reforma estatutaria. Si elevar ese 10% requeriría reforma estatutaria. Pero sería como reformar los estatutos para un fin específico, es decir, lo reformo para que sea el 20% porque ya sé que viene... Eso para una reforma individualizada. Entonces, ¿será una asamblea, requerirá efectivamente reforma estatutaria o bastará que la asamblea apruebe que un accionista tenga más de ese porcentaje? Es una muy buena pregunta. Yo pensaría... Es decir, porque si ya de cualquier manera estás facilitando, ¿para qué reformarlos? Es decir, me parece una formalidad innecesaria reformar los estatutos cuando la asamblea, es decir, los estatutos pueden perfectamente delegar a que la asamblea simplemente lo autorice, sin que necesariamente pase por reforma estatutaria. Sí, porque la consecuencia de la literalidad de los estatutos de GAP sería que tuvieras que aumentar el porcentaje hasta aquel que la autorizaste. Se requiere reforma y luego la oferta. Correcto. Esto es una reforma ad hoc, ¿no? Una reforma ad hoc, entonces sería suficiente que dijera no podrá tener más del 10% sin autorización de la asamblea, que en este caso creería que debía ser una ordinaria por no ser competencia de las del 188, según nuestro maestro Víctor Salinas, ¿verdad? Y si alguien no está de acuerdo, entonces no le damos vino.
parece realmente esto una restricción absoluta. No sé realmente cómo la Corte pudo argumentar que pueden existir estas restricciones absolutas contrarias al artículo 48, ¿sí? Simplemente por ser hostiles. Sí, a mí también no me pareció que o sea, el resultado así como política pública para lo que resultará en el integral de valores quizá no sea lo más óptimo, ¿verdad? Porque ¿Qué tanto se le puede atribuir a que la Corte no ve ese tipo de cosas? yo pensé lo mismo y dije, pues sean buenos en derechos humanos, pero no sé si en materia de mercantil, Para promover un mercado bursátil sano. Es una visión estrecha, pero creo que quizás esto tendría que irse un paso atrás a esto que yo comentaba al principio. O sea, lo que está subyacente en estos casos es la naturaleza de esta norma. O sea, Sí. ¿es una norma taxativa o es una norma subjetiva, la del artículo 48? Es decir, ¿es una norma que los estatutos pueden moldear o es una norma que los estatutos pueden adoptar simplemente tal cual y no la pueden moldear, digamos, a los intereses de negocio que tenga la empresa? Claro. No, pero el mismo artículo establece que es nulo de pleno derecho una disposición en estatutos. Por eso, pero eso quizás es lo que debió haber sido materia de interpretación de la Corte, es decir, hasta el alcance de esa nulidad, esa llamada nulidad de pleno derecho, que la misma Corte desde hace decenas de años ha dicho que no existen las nulidades de pleno derecho, todas tienen que pasar por declaración jurisdiccional, no hay ninguna nulidad que en automático actúe. Pero en este caso, quizás eso pudo haber sido materia de análisis de la Corte con mucha mayor trascendencia. Si esa norma del artículo 48, digamos, si es constitucional que una norma de una ley secundaria restrinja la libertad contractual de los particulares. Lo que pasa es que pone límite, ¿no, Rubén? Y el límite es precisamente el que prohíbe en forma absoluta la toma de control. Ese es un límite. O sea, sí se pueden aplicar ciertas restricciones, pero no puede ser absoluto. El problema es que una discusión estatutaria que parece que es absoluta, la Corte la interpreta como que no es. Así es como Sí, lo veo. exacto, porque en este caso Estoy de acuerdo con eso. lo que pasa en la práctica es absoluto. Ya ha habido otros casos aquí, localmente, en el caso de Vitro, por ejemplo, la discusión del estatuto de Vitro que establecía que la exclusión de extranjeros. Ese fue un muy buen caso. El caso de cuando adquiere Banamex las acciones de Vitro y que Vitro las desconoce porque Banamex ya era propiedad de Civicor. Que ese tendría muchos temas, porque estaría el tema del fideicomiso como tal, quién tendría la titularidad de esas acciones aquí. Entonces, ¿qué tantas restricciones tú puedes poner? Si tienes tus acciones, si tus acciones se cotizan en la bolsa, ¿cómo pretendes restringir su transmisibilidad con este tipo de Imposible. disposiciones? ¿Y qué estás haciéndole al mercado bursátil cuando permites a las emisoras establecer todo este tipo de restricciones? O sea, ¿qué seguridad tienes tú como inversionista de que puedes ir a adquirir acciones en la bolsa? O sea, antes de comprar vas a tener que ir a hacer due diligence y ver los estatutos para ver Sí, claramente. Y como empezó Memo, en la Unión Europea, a través de directiva, para todos por igual, la soberanía de cada uno no importa, son los principios Bueno, del mercado. pero eso por las mismas ya reglas de la Unión Europea. No, me queda claro, o sea, pero creo que es un reflejo de la importancia que puede tener las sanas prácticas bursátiles, Claro. que aquí es todo lo contrario. Aquí es un mercado bursátil y al final de cuentas no es bursátil. Sí, ahí la Corte dijo en su momento, en la sentencia, dice, no, pues que no debemos de privilegiar solo la libre transmisibilidad de las acciones, sino también hay que privilegiar los derechos de minoría, que la verdad es que no me queda muy claro. Se conectan, dice la Corte, porque al final hay una supermayoría para reformar los estatutos. Pero al final lo que dice la Corte es hay que proteger No hay una mayoría calificada, no hay una supermayoría. Es una mayoría siempre y cuando en esa mayoría participe la W. Correcto.
Pero la Corte nunca hace referencia a ese tema en la W. O sea, él dice, no, que aquí se protegen muy bien los accionistas minoritarios porque necesitas el 85% para aprobar. Por lo tanto, ¿Pero dónde saca ese porcentaje? nada más del 85-15. Del 15% serie B, W, y del 85% serie B. Entonces dice, la cláusula específicamente dice, para cambiar, si se requiere el voto afirmativo de las acciones que representen el 85% del capital social. Pues sí, pero si puede ser 70 B y 15 W. Y el otro 15 en contra. Y el otro 15 en contra, sí. Pero entonces sí es una supermayoría, porque sí es el 85. Entonces dice, con esto protegen muy bien a los accionistas militares. No queda muy claro el link entre la protección a la accionista militar. Los de BB, pues, ¿qué protección tienen? Nula. Y adicionalmente que están bien protegidos porque a la hora de lanzar la oferta pública de ejecución forzosa lo van a tratar iguales, les van a ofrecer el mismo precio. Entonces la protección ya está como en la Unión Europea cuando lanzas la oferta pública de ejecución forzosa. Ahí está la protección. Pero la protección yo creo que es inversa, porque si en un escenario supongamos que el 100% estuviera en la asamblea y el 85% sí, vamos a vender. Si ese 15% no está de acuerdo, pues no hay. Es decir, no están protegidos esos accionistas minoritarios que eventualmente sí les podría interesar vender porque a lo mejor la oferta sí es atractiva. Pues porque la W dice, no, W. es una inversión patrimonial y a mí no me interesa especular que me vendan, que me compren ahorita con ese primo. De acuerdo. Y platicamos un poco de más o menos cómo está la bolsa ahorita. O sea, 61% de las apps tienen ya estas poison pill mexicanas en sus estatutos. Y generalmente el rango es 61%. Más o menos es el 45 o 48%. De las empresas tienen de las startups. 61% ¿O empresas? por ciento. Por ciento. 61% de las empresas, sí, todo porcentaje. 61% de las empresas tienen poison pills ahorita, y en general el 91.9% sus cláusulas son de 10% o menos. Y el rango más bajo, que es de Cemex, 2%. El que le sigue 3.5%, y los demás oscilan entre el 5 y el 10. Y entonces lo que yo he pensado es, no es coincidencia que sea el 5 y el 10, ¿verdad? Porque el 5 y el 10 te dan derechos minoritarios, por ejemplo, para exigir responsabilidades, para nombrar un consejero, y pues la lógica es, pues 5 y 10 para que no me puedan exigir responsabilidad o para que nunca puedan poner un consejero. Entonces, para prevenir en realidad que se junten accionistas minoritarios incómodos. Es lo que yo pienso, porque no tiene un sentido. La mayor parte de las empresas que tienen un accionista que tiene el control del 60%. Para evitar la famosa que el grupo de control actual le hizo al anterior. Exactamente. Porque no hay manera en México de quitar a un consejo de administración. ni poner un asiento. Exacto, ni poner un asiento, ni exigir responsabilidades en algunos casos. Y entonces, y lo curioso es que 55%, más del 55% de los estatutos sí prevén expresamente que no puedes romper estos porcentajes vía convenios interaccionistas. Por ejemplo, en el caso particular, cuando estaba haciendo análisis de Vitro en su reporte anual, por ejemplo, viene que convenios interaccionistas autorizados cuando exceden del 10% que tienen. Es que en las apps, de acuerdo con la ley, si mal no recuerdo, los convenios, dice la ley, para que sean eficaces, correcto, whatever that means, deben haber sido revelados. Pero en este caso, el disclosure es por un tema de aprobación del Consejo. O sea, en tal fecha, el Consejo aprobó conforme a los estatutos, porque los estatutos, a su vez, en muchas de estas empresas dicen, nadie puede ni romper este 10% o 5%, ni por convenio de accionistas. Está prohibido este grupo de amigos que la cortesía es la única vía. Exactamente. Entonces, quizá los que estén más en situación de riesgo, todavía un poco, serían aquellas empresas que sus estatutos todavía mantienen ese tipo de cláusulas. Y otro tema interesante es qué tanto es tantito porcentaje, ¿verdad? Tampoco la Corte nunca dijo. O sea, tenemos rangos desde 2% y hasta unas que ponen 30%. Y la Corte sí nunca discute qué tan bajo te puedes ir, ¿verdad? Porque con lo que dijo la Corte ahorita, quizá alguien podría decir, nadie puede adquirir más del 0.1%, del 0.1%. Y seguramente resultará válida si todos estuvieran de acuerdo. Y entonces, quizá el nivel de porcentualidad sería todavía mucho menor.
sería habría un contrato todavía mucho más verde. Sí, sí, es que no está calculado el efecto de esta No. sentencia. Para nada. Entonces, ese es un tema que a mí me resulta particularmente interesante. Otro tema que también es interesante es el requisito del 48, la fracción primera, dice que tienen que autorizarla la Asamblea General Extraordinaria. Lo que ocurre después de la promulgación de la Ley de Mercado de Valores, las empresas salen, o sea, las SAPs salen a bolsa con sus estatutos, ya tienen una cláusula para perder el combustible, entre 5 y 10%. La pregunta sería, ¿esa la aprobó o no la aprobó la Asamblea General Extraordinaria? Sí. ¿De quién? ¿De la SAP? No, de la SA. De la SA. Pero es inmueble jurídico. Pero, sí, pero no estoy seguro si esa es la razón de ser de esta norma. El punto es que tus accionistas, o sea, el público inversionista, los más pequeños, proteger a las minorías, sean los que aprueben la cláusula. Y en este caso siempre es el tenor del 100. Pero lo que, tu tema es muy interesante, pero aquí quizás se habría que dividir en dos. Las sociedades anónimas que existieron desde el 2005, sí, de las sociedades anónimas que se convirtieron en bursátiles, digamos, después del 2005. Es decir, las que ya eran públicas, eran sociedades anónimas públicas, sí, para el 2005. La ley les dio un periodo para reformar sus estatutos y convertirse en SAPs. Correcto. En esas empresas que existían en el 2005 y que adoptaron esa cláusula, tú dices, los accionistas no se vieron, no participaron. Pues yo creo que sí. No, claro que participaron. Yo me refiero a las que salieron a bolsa posterior a la promulgación de la ley. O sea, en esos casos, las que salieron a bolsa después del 2005, correcto. En el momento de salir a bolsa, los accionistas, digamos, de la empresa privada todavía, aprobaron unos estatutos con esta cláusula y sin la participación de accionistas minoritarios bursátiles, para llamarlos de alguna manera. Exactamente. El público inversionista. Y entonces la pregunta sería, entonces sí los aprobó. Se cumplió el objetivo no de la norma. Sí. La mayor parte de las empresas, ahora sí que es casi la totalidad de las empresas que han salido a bolsa. O sea, técnicamente sería materia, desde mi punto de vista, de un buen debate judicial. Si es válida la asamblea aprobada, es decir, por ejemplo, el caso GAP sería un caso, porque es una empresa posterior al 2005, si no lo recuerdo. Creo que salió a bolsa antes de que entrara en vigor la ley. Ya había sido promulgada, pero no entró en vigor. Y entonces salió a bolsa en ese inter y luego posteriormente reformó sus estatutos para hacer SAP. Y entonces ahí no hay tema. Hizo la corte no hay ni que estudiarlo porque es evidente que el 99% creo que aprobó. Pero ese podría ser un buen tema de debate de una empresa que haya salido a bolsa después del 2005, cuyos estatutos hayan sido reformados por los accionistas de la empresa privada. Si esa asamblea extraordinaria que convirtió en SAP y que incorporó esa cláusula tenía o no, es decir, cumple o no con este requisito. ¿Es esa la asamblea extraordinaria a la que se refiere el 48 o no? Exactamente. Esa es la pregunta. Y tú dices no. O sea, debe ser una asamblea en la que ya siendo pública la empresa pudieran participar los accionistas minoritarios. Yo creo que yo creo que ese sería el punto de vista. Y luego posteriormente hay otra cosa que también es interesante ver, que no era el caso particular de GAP, y que es la mayor parte de los casos que autorizas al consejo para que ellos determinen cuándo sí o no puedes romper el porcentaje que dicen los estatutos. Y entonces la ley dice en la fracción segunda del 48, tercera, perdón, que hay que ponerle, la asamblea tiene que decirle cuáles son los criterios que va a considerar. Entonces lo que hice fue agarrar todos los estatutos y empezar a ver qué eran los criterios que utilizaban, y los más recurrentes eran bastante vagos. Entonces el primero dice los criterios que sean el mejor interés de la sociedad, sus operaciones y la visión de largo plazo de las actividades de la sociedad y sus subsidiarios. Eso se dijo en 32 ocasiones, se dijo. La solvencia moral y económica de los interesados, 31 veces. Fuentes de financiamiento de los oferentes, 28 veces. Debida protección a los accionistas minoritarios, 27. Y las demás que juzguen conveniente el consejo, 26 veces. Como un desastre. Entonces, exacto. Eso en realidad, también aquellas que tengan que necesiten la aprobación del consejo, pues la vas a tener también muy difícil. O sea, el mejor interés de la sociedad, la solvencia moral y económica, todo lo que vienen como posibles criterios para autorizar o no, son tan vagos, que nunca va a pasar. Y otro asunto interesante sería, no quieren, o sea, no va a pasar si no quieren. Forma de sí.
Está estandarizado tanto. Son- Son copy. Copy-paste, Sí, exacto. le llaman copy-paste. Sí. De cajón, sí. Y entonces la van a tener muy difícil. Ahora, no sé si, y eso sí no sé, si tú podrías combatir judicialmente la determinación del consejo de no dejarte comprar, porque, por ejemplo, dice que no eres solvente moralmente. Si combatiendo esa, que diría la cosa, si el tribunal haría deferencia entera al consejo de administración, no estoy seguro si evaluaría un parámetro de que sí es solvencia moral o no. O sea, no sé si ese podría ser la salida, ¿no? O sea, te demando porque no me dejaste. Eso es otra cosa que queda sin Un respuesta. criterio no debidamente motivado. Sí. Y ahí sería es que ahí son muchísimos temas, porque, por ejemplo, podría ser considerado una autoridad para los efectos del amparo, un amparo contra particular, es decir, oye, estás ejerciendo un acto de autoridad al no dejarme participar. Buena pregunta. No me tocó estudiar la nueva ley de amparo. Otra cosa también interesante es la mayor parte de las apps que tienen también las cláusulas para prevenir actos hostiles tienen además penas convencionales. Dice, no era el caso de GAP en específico, pero las otras sí dice, y si te pasas, lo que es pago por las acciones lo pierdes. O sea, que sales en ceros y le vas a perder, porque le vas a perder. ¿Quién sabe qué la aplicación de penas de ese tipo de penas convencionales en el estatuto? No, en el caso particular de GAP no lo tenía. Es otro tema también que no sé si que diga las cortes. Creo que era un poco el caso que también tenía, ahorita que mencionaba el licenciado Andrés, el tema de vitro, ¿verdad? Entonces, de las empresas que no tienen o que no tenían cláusulas de admisión de extranjeros, que decía, bueno, esa participación se pierde y se cancela. Es decir, la sanción es muy grave porque Pierde su ilusión. pierden su inversión. ¿Y el beneficio qué sería? De, Es una reducción de capital. Sí, No no de ilusión, más bien aumenta. No puede regresarlo al que te lo compró, pues sí, una disminución de capital. Una reducción. Sí, ese punto no se resolvió porque llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo de muchos temas societarios para los que nos gusta esto, deberían pelearse más seguido. Siempre y cuando usen por eso. Oye, hay casos como el de Altos Hornos de México, donde quedaron atrapados los inversionistas, les suspendieron las acciones por la suspensión del pago bajo la ley de que las empresas de pago siguen y seguirán. No pueden hacer absolutamente nada los inversionistas después de años y años y años. Y cualquier intento por estas tipo de cláusulas no van a mover nada. Es increíble. yo en realidad considero que también, o sea, desde el punto de vista así más práctico, para los accionistas, en realidad creo que no estoy seguro, y esto creo que lo pongo en consideración, es tirarte en el pie si apruebas este tipo de cláusulas, porque al final estás limitando la propia bursatilidad de la acción que tú vas a comprar. Entonces, sorprendentemente, y por ahí tengo el dato de con qué aprobación se aprobaron los estatutos de las empresas que pasaron de SA a SAP, y eran porcentajes bastante altos. Seguramente les metieron el gol ahí de que les metieron la cláusula y nadie nunca se dio cuenta. Pero al final se metieron un disparo en el pie, ellos solos. Pero este tema es muy interesante, es decir, esta observación que tú hacías, de cuál asamblea extraordinaria es la que aprueba en definitiva esta cláusula. Sí. Es decir, y habría que hacer el análisis de las 130 y tantas empresas bursátiles hoy en día, cuántas son anteriores al 2005 y cuántas son posteriores. Sí. Las que son anteriores, pues sí tuvieron que participar los accionistas, digamos, tuvo que participar el público inversionista. Sí. Las que son posteriores, no. De las que son posteriores, esos estatutos fueron aprobados por los accionistas a una empresa privada que se convirtió en pública en el momento en que hizo su oferta pública, con unos estatutos ya autorizados por los accionistas anteriores de la empresa privada, digamos. Sí, lo que dicen en Estados Unidos principalmente, porque yo dije lo mismo, me dijeron, sí, pero you get what you pay for. O sea, al final quizá pagarías menos por una empresa que tenga las cláusulas y pagarías más por una que no la tenga. Y al final sería cuánto, tú te pondrás de acuerdo por cuánto pagas, por ejemplo. ¿En qué momento despega si es ese ¿no? O sea, de públicas tienen muy poco. Por ahí hay formalidades que normalmente en la práctica corporativa no se toman en cuenta
puede escarbar un poquito más como estos, como por ejemplo la formalidad que la ley de sociedades mercantiles previene en el 125, que los títulos de las acciones contengan los derechos que se les otorgan a los accionistas. Entonces, por ejemplo, esta debería ser una cláusula necesaria en los títulos accionarios, que de cualquier manera nadie lee porque usan el Indeval, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, ahí es donde cobra sentido digamos, el margen de información o los medios de información que tienen los accionistas para enterarse de cuáles son los mecanismos de participación que tienen en una sociedad en particular. Claro. Sí, y es que hay inversionistas institucionales ya más sofisticados que sí se fijan, claro, sí hacen su tarea, especialmente cuando van a hacer inversiones importantes. Cuando ven este tipo de restricciones donde dicen, oye, el Consejo de Administración ahí está ya per secula seculorum y no hay manera de removerlo, pues esa empresa tiene menor valor. Claro. ¿Sí? Entonces, al poner mayores restricciones en tus estatutos, le estás restando valor a tus accionistas. ¿Sí? Y bueno, eso habla mucho de la inmadurez de nuestro mercado de valores. Aunque la exposición de motivos dice que somos ya muy sofisticados, ¿no? Ese es su momento, la consistente sofisticación de los inversionistas mexicanos ya no requiere que la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores autorice este tipo de cláusulas, que en el régimen anterior, para poner estas cláusulas había que obtener autorización de la Comisión. La exposición de motivos dice, no, ya son tan sofisticados y está tan disperso el mercado que en realidad no es necesario. Y la ley correctamente establece la nulidad de este tipo de restricciones, pero la corte se la brincó. La corte, sinceramente, yo pienso que tomó una decisión pensando que iba no sé a quién beneficiaba. Lo único que hizo fue proteger a quienes ejercen el control de las empresas actualmente y pedir que nadie jamás los vaya a se desarrolle el mercado. Exacto. Y las empresas, porque digamos, creo que el bottom line es lo que tú decías al principio, o sea, todos estos mecanismos están pensados financieramente, digamos, en los mercados para efectos de mejorar la posición de una empresa. O sea, veo que una empresa está, porque a nadie le interesaría comprar una empresa que se va de picada y si va, sí, va para fondos. O sea, la compro porque creo que le puedo aportar valor y después la voy a vender, pero la voy a rescatar. Correcto. O porque pienso que yo la puedo operar mejor y va para arriba, y no necesariamente porque la voy a vender. Sí. Pero así una empresa que va en picada, pues... Sí, pues va a morir solo. Va a morir. Una pregunta, Memo. Sí. En tu análisis de estatutos de diversas empresas públicas, ¿identificaste el uso de mecanismos, por ejemplo, como consejos de administración escalonados, o con el consejo prácticamente ni se meten por ser tan condensado el control de la mayoría de las empresas públicas? ¿Por escalonada qué te refieres? Lo que se llama en Estados Unidos Staggered Board. Staggered Board. Sí, no, que sí había una que decía que de un Staggered Board, entonces creo que sí, solo había una sola, que tampoco sé cuál sea la validez de eso. Según yo tengo entendido por lo menos que cada año hay que reelegir al consejo, solo duran cada un año. No sé si podrías tener a un consejero que esté designado por 3, a uno por 4, a uno por 5. Eso es un Staggered Board. Staggered Board en Estados Unidos es consejeros A, B y C. El A dura un año, el B dura 2 y el C dura 3, de tal forma que solo cambies uno al año, nunca te vendes 3. Entonces, si tú quieres obtener el control, como acá dice la Corte, de vía amigable y quieres cambiar el consejo, pues tampoco puedes, porque no lo vas a poder lograr en el mismo año, porque solo vas a poder cambiar uno por año. No, el sistema nuestro es elección por planilla, que se llama, entonces no es elección individual. Porque aquí no tenemos lo que en Estados Unidos tienen, el voto acumulativo, sí, que permite elegir individuos dentro del consejo, dándole los votos a un individuo en particular, sino aquí eliges, que ese sería también un buen tema, que hace unos días lo vimos en clase, sobre la elección de los consejeros, porque se reformó la ley del 2014 por una minoría, porque antes de haber lo que se llamaban minorías únicas, es decir, el 10% nombraba uno, y ahora se reformó la ley en el 2014 para prevenir lo que se llaman minorías plurales. Ahora dice, cada 10% nombra uno. Entonces, eso significa que, es decir, ¿quién es ese cada 10%? Es decir, son minorías vencidas
o minorías preconstituidas. Desde mi punto de vista son vencidas, o sea, se presenta una planilla, se vota por los accionistas, vamos a poner en un extremo que el 51% vota a favor de esa planilla y el 49% en contra. Ese 49% restante tendría derecho a nombrar hasta 4 consejeros, porque por cada 10% tiene derecho a nombrar uno. Entonces el tema es, bueno, ¿cómo está la composición del consejo para efectos de que estos 4 de la minoría sean minoría en el consejo y no se conviertan en mayoría, para respetar el principio mayoritario de la mayoría nombra a la mayoría? Entonces, ese es un muy, muy buen tema que yo lo he sugerido varias veces a tesis. ¿Qué peso relativo tiene ese consejero? Si es un consejo de 10 o si es un consejo de 21. Exacto, pero ahora pueden ser hasta 4. Es decir, en un extremo podría hoy la minoría vencida nombrar hasta 4 consejeros. Pero hasta hace 2 años era un... No es lo mismo 4 de 20 que 4 de 10, claro, por 4 es supuesto. un consejo de 100. Por supuesto. Y por eso esas normas sí no son nada sofisticadas. Todo eso depende de los límites que haya puesto los estatutos. Que si los estatutos repitieron lo que dice la ley, que el consejo estará formado por hasta 21, pero muchos estatutos, yo he visto muchos, no tengo un análisis puntual digamos, estadístico, pero sí he visto muchos estatutos que señalan límites más bajos. El consejo estará formado por un consejo de 12 personas, de 11 personas, de 13 personas, es decir, más o menos varían esos números. Entonces hay 4, pues podría ser significativo. Pero ese es otro tema de los corporativos para el semestre que entra. Pues sí, eso es todo. No sé, tengo otro comentario, ¿vale? ¿En tu opinión cómo debió haber resuelto la Corte para el criterio? ¿Tienes alguna, buscando derecho comparado? Es que está bien, yo creo que está muy complicado, está muy confuso tener esta revoltijo entre como un tipo de rompido y luego como una oferta pública, que en realidad tratar de hacer que funcionen los dos sistemas, a mí por lo menos me resulta bastante complicado. Lo que yo creo que la Corte debió haber dicho es, en este caso en particular, esta cláusula no previene la toma sutil, o que lo que comentaba, tienes el 15% que ya tiene el control. O sea, esa cláusula no debería ser nula, no era que nunca puede ser el control. Y creo que sí debió haberse fijado más sobre qué porcentaje sí constituye el control y qué no. Porque entonces ahora creo yo el incentivo de todas las empresas es irse para abajo, reformar y decir 1%. ¿Quieres uno más? ¿Más de uno? Me avisas y yo autorizo. Y ese es el incentivo que tienen todas las empresas ahorita, ¿no? Reformar estatutos para efecto de eso. Yo creo que con este presente, con ese jurisdiccionalmente, para efectos, digamos, de jurisprudencia, que corrígeme si estoy mal, es una tesis aprobada por 3 de 5 ministros. 3 de 5. Entonces, no es ni siquiera un precedente para efectos de formar jurisprudencia. Sí, correcto. Requiere requerir el voto de 4. Sí, entonces es una mera tesis que resuelve este conflicto, que no crea ni siquiera un precedente para efectos de jurisprudencia. Sí, y la verdad es que no desconozco por qué, porque no se levantó, la Corte nunca analizó el tema del 15% contra el 85%, en realidad nunca tocó eso, ¿no? El único que lo hizo fue Pardo Rebolledo, y no sé si fue porque los abogados de GAP nunca sacaron ese documento, o si fue por otra causa. Yo personalmente lo hubiera inclinado por decir, esta cláusula particular es nula porque 10 es muy bajo, y entonces no se vale 10, porque ahí sí está preveniendo de forma absoluta. Con 10 no llegas nunca al control. O sea, vete más alto. Si la ley ya dice que con 20 tienes influencia significativa, si no tienes control, entonces me estás limitando a adquirir influencia significativa. Y eso no te debería dejar la ley. O sea, la ley te da esa restricción, creo yo. O sea, por lo menos de 20% para abajo debería ser una libre circulación. Por lo menos. No sé. Pues muy bien, muchísimas gracias, Memo, por tu análisis. Le dedicaste mucho tiempo aquí a preparar la presentación. Sí. Muchísimas gracias. Se ve que te desvelas. Buenos días. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su compañía. Un honor, licenciado Andrés Ochoa, su presencia en esta institución y en este espacio y en este foro, que espero que algún día pueda usted estar acá
ayudarnos a exponer y aprender de su muy vasta experiencia en materia de negocios y en el ámbito político. Muchísimas gracias. Tenemos otro diálogo todavía pendiente este semestre, el martes 3 de mayo, es el último. Y por ahí habíamos entonces hablado de algunos temas. Luis, tú tenías una propuesta. Sí, el tema del derecho de preferencia, suscripción y su límite. Ahora se permite limitar algunos derechos y ver si se tiene un límite o no en ese derecho. El derecho de suscripción preferente, es decir, te refieres al derecho que tienen los accionistas de suscribir acciones en un caso de aumento real de capital social. Los límites de este derecho, de acuerdo con la reforma de la ley de sociedades mercantiles, que ya estaba en la ley del mercado de valores, ¿verdad? Para las APIs y ahora para las SAs, que dice los estatutos, la ley que se puede limitar, ampliar o negar el derecho de suscripción preferente. Bueno, a la luz de comparado. Bueno, pues ahí está un tema. Otro tema puede ser estos que salieron aquí en la mesa, que a lo mejor, tomando en cuenta que es mayo y que pues ya para ese día acabaron la mayoría de las asambleas, de las empresas, de celebrar sus asambleas de accionistas, un poco de analizar como siempre he querido que es un tema muy interesante entrarle al tema del análisis de la celebración de asambleas de las empresas públicas. Entonces, revisar, por ejemplo, la representación de accionistas, cuando dice el artículo 49 que se otorga a través de esos llamados formularios. ¿Qué pasa si a un accionista fue representado en forma diversa a los famosos formularios? ¿Qué pasa con la representación legal de accionistas, personas morales o menores de edad que no pueden otorgar ningún tipo de representación voluntaria a través de estos llamados formularios? Y luego que la ley dice, y además el secretario del Consejo deberá cerciorarse del cumplimiento de lo que dice esta fracción. Entonces, junto con esos temas de derechos minoritarios para la elección de consejeros, entonces puede ser otro tema que lo podemos dejar para el próximo semestre. Entonces, pues aquí es un foro democrático. Entonces, ¿por dónde quieren que le entremos para este último diálogo corporativo de mayo? ¿O algún otro tema que ustedes crean que podamos analizar? Se acepta todo tipo de propuestas. Pronto estamos preparando también otro foro, que va a ser un foro, digamos, paralelo de diálogos corporativos, que va a ser un foro sobre materia de competencia económica. La idea es tener por lo menos 2 foros cada semestre. Estamos viendo si podemos tener uno este semestre, y si no, el próximo semestre tendríamos 2 en materia específica de competencia económica. Entonces, que va a ser otro foro de análisis, de discusión sobre temas de negocios, pero relacionados con el ámbito de la competencia económica. Bueno, pues si quieres nos vamos con este que dice Luis. Al cabo él está súper entusiasta de prepararnos. El 3 de mayo, entonces, por ahí estarán recibiendo la invitación a través de las redes sociales y de comunicaciones por correo. Y pues muchísimas gracias por su atención. Luis,